¿Ustedes creen que viven en democracia? A pesar del no, la mayoría seguramente diría que sí. Pero si les hago una pregunta respecto a que si en una democracia la mayor cantidad de prácticas son verdaderamente democráticas, créanme, ahí la cosa se pone un poquito más heavy. Como consultor, como académico, dedicado a la comunicación política, investigo, viajo, enseño, recorro y corro América Latina cerca de 300 días al año. Y cuando hablo de correr en serio, en las ciudades, a la madrugada, cuando uno ve las ciudades desnudas, vacías, con los rostros del espacio público ahí expuesto. Y también tengo la oportunidad de charlar con la gente. Y también la tentación de interpretar, de creer que conozco lo que piensa en la gente. Por ejemplo, que siente orgullo de ser parte, que se siente ciudadana, ciudadano, que más allá del humor de turno con sus gobernantes, se siente feliz de ser parte de un país. Pero hace poco, algo me cambió. Filmaba un documental en una favela no pacificada en San Pablo, Brasil. Le hacía una entrevista a una líder barrial y le preguntaba concretamente si sentía orgullo de ser brasilera. Su rostro cambió, me mira con lágrimas en sus ojos y me dice, no, nosotros somos otra cosa. Nosotros somos brasileros pobres. Y eso me pegó duro. Podían sentir orgullo de ser parte solamente cuando se jugaba un campeonato de fútbol o frente a alguna actividad deportiva. Pero hasta ahí, no más. Y me di cuenta que mi concepción respondía a inercias, de cosas que naturalizamos, que las tomamos como verdad, pero que no son así. Y me pregunto cómo hay gente que pueda vivir en semejante incomodidad. Y me pregunto y les pregunto si hay ignorancia, si hay desconocimiento en general. Por lo tanto, es desde ahí, desde esas inercias, que empecé a querer batallar contra una en particular en el área en la que trabajo, en la comunicación política. Particularmente en la comunicación que viene del Estado, de arriba hacia abajo, descendente. De un Estado que es mucho más que potente, es avasallante en su voz. Y cuando digo de arriba hacia abajo, por ejemplo en el estudio Gobernauta, que me tocó dirigir en toda América Latina, analizando 1.200.000 interacciones de los ciudadanos con sus gobiernos, solamente los gobiernos respondieron al 10% de ellas. Lo doy vuelta. En 9 de cada 10 interacciones los gobiernos enmudecieron. Me tomé el trabajo de analizar por caso en la totalidad de gobernadoras y gobernadores en Argentina en un mes calendario, sobre la interacción en Twitter con la ciudadanía. ¿Saben cuál fue el resultado? Tomen nota, 0,00%. Por lo tanto, los gobiernos monologan. Y es desde ahí entonces en donde es necesario comprender el rol del Estado, que a mí me encanta. Un Estado presente, activo, promotor, pero no un Estado que se mueva por inercias, con monólogos, que reproduce prácticas monárquicas o cuasi monárquicas de siglos atrás, hoy, en plena democracia. Usamos una expresión en ciencia política y le llamamos cesarismo, que tiene que ver con la violencia y el control de armas. Eso lo saco, no tiene que ver con el hoy democrático. Sin embargo, hay una parte que sí está plenamente vigente, y es el culto al liderazgo. Es una fe religiosa depositada en los líderes, es una atribución casi mítica en creer que ellos o ellas pueden solucionar crisis. Incluso hurguemos un poquito más. El francés Michel Foucault utiliza una palabra, gubernamentalidad. Es una expresión que denota relaciones asimétricas
del poder del gobierno por sobre todos los otros poderes. Y esa simetría se da en un dominio poco claro, oscuro, semioscuro, vidrioso. Entonces es necesario imaginar que hacen falta algunos límites. Y conociendo estas inercias me pregunto si saberlas, entenderlas y no hacer algo no forma parte de una hipocresía personal. Y por lo tanto la pregunta que surgió es, ¿qué carajo hago con estas inercias? Y ahí se me ocurre que hay como mínimo 4 acciones que pueden generar cambios o microcambios. Da lo mismo, todo importa. Por ejemplo, revisar los protocolos. Es lo primero. Charlaba con el expresidente en una larga charla, Pepe Mujica, el expresidente uruguayo, y le preguntaba hipotéticamente si él volviese a ser presidente desde la comunicación, ¿qué es lo que haría? Y él me dijo, revisar los protocolos. En general él aludía al discurso diplomático donde la política habla mucho y dice prácticamente nada. En Argentina sería zaraza. Sin embargo, los protocolos reproducen una herencia colonial que separa la autoridad por un lado y el común de la gente por el otro. Jerarquía y pueblo. Ustedes notarán en cualquier acto público, si este, por ejemplo, fuese un acto oficial, generalmente la política se saluda a sí misma, a sus pares, a sus jerarquías, y luego, si se acuerda, y siempre al último, a ustedes, la ciudadanía, el pueblo. El protocolo reproduce la verticalidad, reproduce la autoridad. Sin embargo, no todo es mala noticia. Desde 1945, por caso y por decisión protocolar, Perú estableció una norma en donde ninguna dependencia pública puede tener una foto de algún funcionario en ejercicio. Y me gusta. Pero ni siquiera hace falta la legalidad. Zelensky, el nuevo presidente de Ucrania, antes de asumir, reunió a sus servidores públicos y les dijo concretamente, no pongan mi foto, no soy un ídolo, ni un ícono, ni un retrato. Más bien coloquen la foto de sus hijos y mírenlos cada vez que tienen que tomar una decisión difícil. En segundo lugar, el control del abuso de la personalización. Poquísimo tiene democrático cuando un gobernante se apropia de la publicidad oficial y abusa de ellas decidiendo cómo y cuándo invertir, gastando millones en marcas de gobierno para su propio beneficio. Ustedes verán seguramente spots publicitarios donde aparece la política en gerundio, inaugurando, hablando, visitando, charlando, y luego es secundario la propia política pública inaugurada, la obra, el servicio. Ese es el ego. Y el ego es un tema serio en la política. Un gobernante, tras 10 años y 3 periodos, ensayaba un eslogan. 10 años de gobernación, lo mejor está por venir. Fantástico, fabuloso. Había que esperar 10 años y 3 periodos para ver ahí la cereza del postre. Y sí, como dice el eslogan de un canal de televisión, pasa en el cine y pasa en la vida real. Sin embargo, Neuquén hace poco sancionó la ley de impersonalidad. Esta ley prohíbe el uso de nombres e imágenes en todo acto oficial. O por caso Medellín acaba de sancionar una ordenanza que obliga el uso de una única marca a futuro, que es el escudo de armas, seleccionado por concursos, pero lo más interesante es que en los argumentos decía para que los gobernantes tomen conciencia del uso del presupuesto público que debe ser destinado preferentemente a acciones sociales. Y la verdad, me encanta. En tercer lugar, frenar todo aquello que genere una ciudadanía pasiva. El eslogan de un pueblito en el norte argentino hace tiempo era el intendente que quiere la gente. No es el intendente que quiere a la gente, es la gente que lo quiere a él. Súbditos de un rey, monarquías, cuasi monarquías. Y el ejemplo es electoral, pero sirve igual. En México, un gobernante llamado Fidel ensayaba un eslogan buscando la mayoría en la Cámara Legislativa que era tu fidelidad me fortalece. A mí, gobernantes, monarca. Lo que no les digo es que se llamaba Fidel y tenía un 0800 Fidel en el gobierno,
y un juego deportivo llamado Copa Fidelidad. Ustedes escucharán seguramente, incluso en Argentina, spots destinados a las personas de la tercera edad. Nunca se les habla de ustedes. Son ellos, nuestros abuelos. Ellos cobrarán, podrán, con suerte. Se les minimiza su capacidad receptiva y ahí también hay ciudadanía pasiva. Y en cuarto lugar, es el Estado peligroso, estereotipante, el Estado discriminante. Es un verdadero peligro cuando un Estado no escucha y es capaz de herir a minorías por diferencias de género, de profesiones, de regiones, de barrios. Fíjense qué interesante que muchas veces la desgracia es una especie de zanahoria y la política pública el garrote, como pasa muchas veces cuando hay políticas públicas destinadas a frenar las desgracias de un barrio, pero primero se lo guetifica, se lo estigmatiza y luego después viene la política pública a intentar solucionar. O por caso con los niní en toda América Latina. Esta porción de jóvenes estigmatizada que supuestamente ni estudian ni trabajan hasta que un organismo multilateral hace poco acaba de sacar una estadística donde dicen que es una ficción el número inventado, porque más bien se trata de jóvenes que tienen problemas de formalización, de precariedad laboral, y donde el 70% además son mujeres, pero se lo estigmatiza para darle solución. Hace días un presidente, explicando medidas para mitigar una crisis, dijo que preferentemente iban destinadas a la clase media que siempre trabaja. ¿Y el resto? ¿Y los que menos tienen? Eso duele. Por lo tanto, en estas prácticas que tienen que ver con revisar los protocolos, que tiene que ver con frenar el abuso de la personalización, que tiene que ver con frenar la generación de ciudadanía pasiva, que tiene que ver con ponerle límites a un Estado estigmatizante, nos permiten salir, si las entendemos, de este Estado que siempre habla hacia ellos, que no contiene, que no incluye, desde un yo voluntarista, personal, asimétrico, que incluso cuando usa el nosotros lo hace como cortesía del marketing o de la publicidad. Yo entiendo que la comunicación no resuelve las carencias, pero tiene un poder simbólico para acercar gobernantes y gobernados, para incluir antes que excluir. Joshua Dinstag hablaba respecto a que el Quijote no tenía plena noción ni conciencia sobre si iba a ganar o sus chances de victoria frente a la disputa contra los molinos de viento, pero lo hacía porque estaba convencido. Y estoy convencido de esto independientemente de las chances, porque intentar la regulación del Estado, la autorregulación de los gobernantes, depende de que alguien pague costos, incluyendo el miedo. Me refiero a los gobernantes. La regulación, autorregulación depende de que nos activemos, independientemente de que algunos pudiésemos proponer, todos pudiésemos apoyar. Se trata de un acto de docencia, se trata de activismo, se trata de concientización, pero se trata básicamente de alertar que la comunicación política no es ni más ni menos que la propia política expresada en su faz, en su modo público. Por lo tanto, entender el peso de la comunicación de los estados, romper contra esas inercias para que estos puedan incluir antes que excluir, es demasiado importante. ¿Saben cómo despertamos a los de arriba? Si antes, y con ganas y convencidos, nos despertamos primero todos nosotros.